En los años 80, más o menos, eso ya para muchos de ustedes seguramente 80 suena como muy lejos o eran bebés. Bueno, yo no era tan bebé en los 80s. Tenía un amigo que era muy cercano porque vivíamos en el mismo barrio y de hecho íbamos al mismo colegio, que a veces no es tan normal que vayan al mismo colegio los niños del mismo barrio, y jugábamos fútbol en las tardes a veces. Era un amigo bien cercano, pero nos separamos cuando él entró a la universidad. Él entró a otro lugar diferente y yo fui a otro lugar y él empezó a consumir drogas, diferentes clases y cada vez peor. Un día, este muchacho todavía fue a la 116 con 19, que era donde las vendían. En esa época, no sé hoy, pero en esa época la gente conocía que ahí era donde vendían drogas, y al parecer se puso él, o los que cuentan que estuvieron o que supieron acerca de esto, él se puso a pelear con los expendedores de la droga, tal vez les robó algo, es lo que decían, les robó algunas cosas. Estaba en la esquina de la 116 con 19, llegó alguien y sacó un arma y lo mató. Y muy triste, fue un tiempo muy triste para todas las personas que le conocíamos. Él tendría por ahí 18 o 19 años, y recuerdo cómo lloraba su hermano, porque su hermano era mellizo de él, cómo lloraba su madre. Y nunca nadie se imaginó que esto fuera a pasar, ni tan temprano en su vida. Todas las personas que le conocimos fuimos al funeral, estaba lleno el colegio, las universidades donde él había tenido algunos conocidos. Fue muy triste. También recuerdo que cuando llegamos aquí a Colombia, la última vez cuando vinimos a vivir acá, recuerdo que la madre de uno de nuestros hermanos falleció. Y también fue un momento triste. Después de eso falleció un familiar de Julia. Nosotros íbamos a Cali con alguna regularidad a dar clases y la visitábamos, era un familiar de Julia, y en un momento a otro también murió. Murió también una tía de Julia en estos últimos tiempos, falleció hace un año tal vez. Hace poco asistimos al funeral de un hermano, de un hermano de sangre, de un hermano de nosotros que está aquí en la congregación. Falleció y nadie lo esperaba. Hace pocas semanas el padre de otro de los servidores acá también murió. Desde hace tiempo nos hemos encontrado con la muerte de una forma o de otra. Muchos han muerto, y lo más difícil es que muchos más van a morir en medio de nosotros. Yo a veces pienso en mi propia muerte, pienso en la de mis hijos. Si ellos llegan a morir primero que yo creo que va a ser muy doloroso. Un día conocimos a los padres de uno de nuestros hijos, estaban pequeñitos cuando llegamos allí a Canadá. Tenían dos hijos de la misma edad. El mío tenía 6 y el otro tenía 2. Ellos tenían unos hijos iguales, más o menos, de la misma edad. Se hicieron amigos y nos contó que en un accidente, el pequeñito que iba en un bus, vino otro carro y lo mató. Entonces esa señora nos dijo: vea, el sufrimiento por la pérdida de un hijo es muy difícil de superar. Para mí, yo les digo, sería muy difícil ver que uno de los hijos de uno muriera. Mis hijos los amo con todo mi corazón. Con esto en mente, miren lo que está pasando en Mateo. Mateo 9. En Mateo 9 vemos un nuevo huésped, vemos este invitado o visitante que llega a la mesa donde está
Jesucristo sentado, donde Él ha estado hablando con estos fariseos, con estos publicanos. Y el apóstol comienza esta sección con un padre que acaba de perder su hija. ¡Qué dolor! Su pequeña hija, 12 años, dice Marcos que tenía. Es una niñita. A pesar de que en esa cultura 12 años ya se consideraba como una niña grande, para mí sería un bebé. Yo creo que para muchos de ustedes. Él se acerca, no nos dice que viene con lágrimas en los ojos, pero yo las traería. Acaba de morir, con un peso grande. En Marcos dice estas palabras antes de que vayamos a Mateo, no necesitan ir a Marcos. Dice, y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte. Oigan esas palabras, mi hijita, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y más adelante dice, pues tenía 12 años. En Lucas, que también habla de este evento, dice su única hija. Peor, aquellos que tienen un hijo solamente lo pueden entender muy bien. Un hijo es todo. Su única. Nadie sabe cuánto ama un padre a un hijo hasta que tiene hijos, porque uno no entiende ese amor hasta que lo ha tenido por uno mismo. Pueden sentir ese peso emocional de este hombre. Miren el versículo 18. Mientras les decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús les está hablando. Este oficial de la sinagoga, como nos dice Marcos 5:22, es un hombre llamado Jairo, uno de los gobernantes de allí. Y aquí encontramos, así como está el relato de estos tres sinópticos, pero Mateo en especial lo resume de una forma magistral. Por Marcos, como les digo, se conoce el nombre de esa principal que se llama Jairo. Probablemente cuando sale Jairo de su casa, de la casa de la niña, esta niña estaba agonizando. Y cuando llegó a la presencia de Jesús, ya había muerto. Probablemente eso fue lo que sucedió. ¿Y qué hace? Se postró. Se postró, que es una forma de mostrar respeto a alguien en el mundo oriental. El tiempo de esa acción es imperfecto, es decir, que es una acción continua. Él se postró y se continuaba postrando en reverencia a Jesús. Cuando algunos eruditos bíblicos y comentaristas hablan especialmente de este pasaje, incluso algunos que yo respeto mucho, miran a Jairo y su súplica y ven una fe desesperada. Un comentarista de estos escribe, dice, no debemos pensar erróneamente que Jairo se había convertido en un seguidor de Jesús o que era un hombre de gran fe. Ellos no lo ven así. El simple hecho era de que estaba desesperado. Había oído hablar de los milagros de Jesús y seguramente sí, todo el mundo sabía. Había visto de pronto algunos, seguramente, y posiblemente había hablado con algunos que ya habían sido curados de esos mismos milagros. No estaba seguro de Jesús, pero Jesús era su única oportunidad. Otro comentarista agrega, si comparara el gobernante de la sinagoga con el centurión, dirá que el brillo total de la fe brillaba en el centurión. ¿Recuerda la fe del centurión? Una fe grande. Mientras que apenas la porción más pequeña de ella era como una lucecita en el gobernante, era como una luciérnaga. Estoy de acuerdo que si comparamos la fe del centurión con la fe de Jairo, esta última se ve minúscula. Miren el capítulo 8, el versículo 10. Jesús dice sin reservas
al centurión, le dice: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Pero decir que es minúscula, que esa fe de Jairo es minúscula, que es menos luminosa, porque le pidió a Jesús que viniera a poner sus manos y no que dijera la palabra, en lugar de simplemente pedirle que lo dijera, yo creo que es una exageración. Por otra parte, decir que su fe era completamente errónea o que era una fe desesperada, yo no creo que es correcto. Esa absoluta desesperación que algunos dicen es lo que lo trajo a Cristo, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que eso no es entender todo el punto de acá. ¿Qué tiene de malo? Les pregunto a ustedes, ¿qué tiene de malo decir que este hombre tenía una fe desesperada, o que la mujer que encontramos en los versículos siguientes tenía una fe del mismo tipo? ¿Qué tiene de malo esto? Yo creo que tiene mucho de malo. Piense usted en el momento en que vino a Cristo. ¿Vino en algún sentido con una fe grandísima, en completa desesperación o completa dependencia? Yo no vine así a Cristo. Yo vine con una fe minúscula. Yo vine solo después de haberlo perdido todo, de haber perdido mi orgullo. Vine con una fe como una luciérnaga, pequeñita. Algunos de ustedes conocen mi testimonio, pero les cuento un poquito de él. Aquí en Colombia, antes de viajar, tenía un trabajo que era bien remunerado, digámoslo así, y cuando nos fuimos para Canadá, por los motivos, se los he contado, no son importantes ahora, pero nos dieron las visas y nos fuimos a vivir allá. Antes de irnos, inclusive, nos ofrecieron un trabajo, me ofrecieron un trabajo, me dijeron: Carlos, venga a manejar Latinoamérica en un sistema, un producto de software. Y yo dije: claro, está buenísimo, buen salario. Llegamos allá y el trabajo no se dio. Entonces me encontré sin trabajo. El idioma que creí que hablaba no lo hablaba, entonces tampoco salía nada de la boca. No conocimos hispanos. De hecho, cuando llegamos y por las circunstancias resultamos viviendo en un edificio donde todos eran de otras partes menos hispanos, entonces eso también dificultó un poco la comunicación. No conocíamos a nadie, ni un familiar, no teníamos amigos, pero Dios usó esto para traerme aquí. Resulté trabajando no en el lugar que yo esperaría, sino ensamblando tarjetas de computador por casi 2 años. Y durante ese tiempo Dios trabajó en mi orgullo y en mi carácter, pero mi fe seguía siendo minúscula. Durante ese tiempo Él usó esa fe minúscula y me salvó. No, Él me mostró a Cristo y me ayudó a perder ese pecado horrible que es el orgullo. Y de algo parecido vemos esto en Mateo 19. Miren Mateo 19. Por eso pienso yo que la fe minúscula no tiene nada de malo. Mateo 19, vemos un poco de esto. Jesús se encuentra en este momento bombardeado con niños pequeños. A los discípulos no les gustan para nada que esté con todos los pelados ahí, y quieren poner fin a este espectáculo. Miren lo que dice el 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí,
porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos se fue de allí. De los que son como estos. ¿No les parece interesante esto? Porque miren lo que sucede inclusive después. Eso es lo que dice, pero miren las palabras que vienen después en el versículo 18 de Mateo 19. Esto sí es bien interesante. Hay un joven rico que viene al Señor o viene al maestro y le dice, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo en el 17, ¿para qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le responde, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que poseas y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Si notan lo que está sucediendo acá, este joven rico se niega a venir a Cristo. Se niega a venir a Cristo, no se ve la desesperación, no se ve tampoco dependencia de él, no vino de hecho para nada a Cristo. Pero cuando regresamos al capítulo 19, vemos un poco este contraste. Al capítulo 9, perdón. El capítulo 9 es una imagen muy diferente. De hecho, para mí es una imagen de fe hermosa, de una fe dependiente. Aquí vemos a un viejo gobernante de la sinagoga, uno de los eruditos, una de las personas más respetadas, de los más reconocidos, que se vuelve como esos niños pequeños que vimos en Mateo 19, con una fe de ese tipo, una fe infantil, pero que es evidente para todos. Primero, su fe se demuestra que tiene fe porque él es el que viene el oficial es el que va a Jesús, no Jesús va al oficial, el oficial va a él. Eso tiene que ver con la fe, porque él solamente vino a Jesús, no fue, piensen en esa persona, no fue a los doctores, él no fue a los líderes religiosos, no fue a los que estaban en la casa de Mateo en ese momento. Recuerdan, estaban los fariseos, los escribas, estaba llena de personas, estaban los discípulos de Juan allí, tampoco fue a ellos. Él solamente vino a Jesús. Además se demuestra en su postura. Él vino a Jesús como los magos llegaron a Jesús también en el capítulo 2, versículo 11, cuando llegaron la visita de los magos. ¿Cómo llegaron? Entrando a la casa vinieron al niño con su madre María y se postraron. Así se hizo igual él. ¿Recuerdan el leproso de 8:2? Y he aquí se le acercó un leproso y se postró. Otra vez, él se postró. Los serafines y los querubines en Apocalipsis 5:8 se postraron ante Jesucristo. Es decir, que se arrodillaron. Él se arrodilló. Él se postró a sus pies, como dice Marcos en 5:22. Él se postró. Imagínense la cena. Piensen en la reacción de la muchedumbre. Piensen todos los que están allá metidos. Se reúnen a las puertas de la casa de Mateo, lanzan sus preguntas a Jesús, murmurando sus acusaciones en su contra, y luego viene Jairo. Ellos, por supuesto, conocen a Jairo. Todo el mundo conoce a Jairo. Es uno de los gobernantes de la sinagoga local. Ellos piensan, él también viene a hacer una pregunta a Jesús. Solo que haga la fila. Espere que aquí nosotros estamos haciendo preguntas, él haga la fila, pero no, el hombre se cola. Él hace la pregunta, dobla sus rodillas y da una confesión, una declaración llena de fe a Jesús.
En un sentido, la súplica es la siguiente: mi hija ha muerto, pero tengo fe en ti. Tal vez no sé quién es usted, Jesús, no sé quién eres, de pronto un profeta, de pronto el Mesías, Dios en la carne. Lo que sí sé es que usted tiene esa manera única, esa manera extraordinaria de hacer cambiar los eventos. Dios está con usted como estuvo con Elías. ¿Recuerdan Elías? Primera de Reyes, vamos a hacer esa lectura rápidamente. Primera de Reyes 17. ¿Recuerdan lo que sucede ahí? La resurrección 17 y el versículo 17. La viuda de Serepta. Y dice lo siguiente: y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. El 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y a hacer morir a mi hijo? Y él le respondió: dame a tu hijo. Y él lo tomó en su regazo y lo llevó a la cámara allá donde él vivía, y se acostó sobre su propia cama. Y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió sobre el niño 3 veces, clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó a la cámara alta, a la casa, y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Ahora miremos segunda de Reyes 4:32. Vemos también lo mismo con Eliseo. Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4:32. Y dice: cuando Eliseo entró en la casa, he aquí un niño estaba muerto tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Resucitó. Pero Jesús resucitó simplemente tocando, simplemente rozando. Él tocó la persona y eso fue suficiente. Él no tuvo que tirarse como lo hizo Elías 3 veces, o poner los ojos sobre los ojos, la boca sobre la boca y las manos sobre las manos del niño de Eliseo. Imagínense esta escena. ¿Qué piensan los escribas en este momento? Y los fariseos, su postura, su petición. Dirían ellos mismos: este mundo se ha vuelto loco. Ahora sí esto se nos vino al acabose. ¿Cómo puede ser que nuestro colega, uno de los pilares de la comunidad judía, se ha inclinado a los pies hacia este hombre, un predicador itinerante, popular, obrador de milagros, con poderes demoníacos, que salió de esa despreciada ciudad de Nazaret? Mis amados, es cierto que la fe de este gobernante no era perfecta, pero yo les digo cuál fe lo es. Sin embargo, era una fe que le agradaba a Dios. Lo digo porque cuando vamos a Mateo otra vez de regreso, cuando leemos el versículo 19, dice: y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Si notan, la respuesta de Jesús es una respuesta positiva de nuestro Señor a la súplica humilde y fiel de Jairo. A Jesús no le da temor, mis hermanos, a Jesús no le da temor decirle a la gente:
cuando su fe está mal enfocada o cuando no tienen fe. Muchos predicadores se quedan callados con sus congregantes y conceden muchas cosas, a veces son hipócritas porque se van a ir las personas. No se habla de pecado en muchas congregaciones por eso, pero a Jesús no le importa eso. Jesús no quiere agradar a los hombres. Jesús acepta verdaderamente la fe de este hombre y lo sabemos porque no hay ninguna reprensión allí en esas palabras, no hay ninguna corrección, ni siquiera dice hombres de poca fe, ni siquiera lo dice ahí. Aquí Jesús se levanta para darle vida a esa muchacha que se encontraba entre los muertos. Aquí Jesús se levanta de la mesa en compañía de pecadores para demostrar que así Él tiene autoridad para perdonar pecados, también puede levantar la vida de una persona. Él tiene autoridad para conquistar la maldición de la muerte. Tiene el poder para levantar a los muertos y dar vida a esos huesos blanqueados, a esos cuerpos muertos. Él tiene esa autoridad. Pero no, sucede algo acá en el relato que los deja a todos en suspenso, o nos deja a todos en suspenso. Y ahora vamos a ver el primer roce, que no es a esta niña, es al roce que lo vamos a ver en el siguiente, así lo llama el primer roce. Así Jesús viaja en su viaje a la casa de Jairo, pero en el camino se le presenta una interrupción, una súplica silenciosa de otra alma desesperada. Una mujer cuyas perspectivas parecen bastante mejores que la niña que nuestro Señor va a ir a resucitar, pero no lo es tanto. Miremos los versículos. Versículo 20 dice: y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Ciertamente la situación del gobernante estaba desesperada, por supuesto, del gobernante Jairo está desesperada, pero también está desesperada la situación de esta mujer acá, y yo diría que inclusive aún más, porque el gobernante Jairo pierde a su hija, ¿cierto? Es doloroso, es una tragedia personal, pero él todavía tiene trabajo, él todavía tiene su casa, todavía tiene dinero, todavía tiene sirvientes, todavía tiene una esposa, pero esta mujer no tiene nada. Debido a esa persistente secreción de sangre, ha sido desechada de su salud, de su riqueza, y es probable que esta mujer también sea muy pobre. Es probable que sea muy pobre. ¿Por qué? Porque se ha rechazado de cualquier interacción normal dentro de su cultura, especialmente en la religión judía. Según Levítico 15, 19, 33, una mujer que es impura durante 7 días después de su periodo mensual, 7 días, pero esta mujer lleva impura no por 7 días, sino por 12 años. Es impresionante, piensen en eso. Debido a ese sangrado, no podía participar en ninguno de los rituales públicos de adoración durante más de una década. Esta mujer era considerada mala, era impura, seguramente no tenía esposo, nadie se le podía acercar. Sin embargo, no es como una vagabunda o un vagabundo que están por la calle pidiendo dinero. No es de ese tipo. No era drogadicta tampoco, no es una mujer drogadicta como el amigo mío que murió en la 19. No era una fugitiva y no había renunciado a la vida. De hecho, en Marcos encontramos que ella estaba buscando siempre ayuda. Según Marcos dice que ella había sufrido mucho a manos de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, todo esto iba empeorando. En los médicos se gastó todo, había recibido todos los tratamientos y ninguno de esos tratamientos le había servido. Pero un día ella pilla a Jesús, lo ve, gran médico, ella había escuchado hablar de Jesús en ese punto de Capernaum. ¿Quién no había escuchado hablar de él? Así que se le ocurre un plan.
voy a escabullirme, esconderme detrás de la multitud y luego tocar su manto. Entra por detrás. Marcos dice, 5:27 dice que entra detrás de la multitud y toca su manto. Cada hombre en esa época de Jesús tenía unas borlas cosidas sobre el manto, en las esquinas de los mantos, sobre esa franja de la prenda. Estas bordas son recordatorios visibles para obedecer los mandamientos que tenían los hombres. Estos mandamientos los encontramos en Números 15, de 37 al 41 y en Deuteronomio 22:12. Pero ella quería era tocar esa borda, tocarla solamente, solo una. Ese era su plan. ¿Y qué pasa con esto? Algunos dirían, tiene como sentido, pero podrían decir, esta fe de esta señora, de esta mujer es principalmente supersticiosa. Si solo tocas la borda, algunos estudiosos no le dan el beneficio de la fe o no le dan el beneficio de la duda a esta mujer. Algunos sugieren que su fe se asemeja al tipo de una persona que tocaría un televisor, por ejemplo. Un televisor, cuando el televangelista está diciendo, vea, toque el televisor y va a ser sano. Esto es casi como eso, es lo que dirían. Pero esa no es la impresión que obtenemos ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas. Y de Mateo especialmente nos dicen que ella se entera de Jesús y responde a él. Estas son una de las características genuinas y básicas del discipulado. Como la fe de la sinagoga, de la regla en la sinagoga, su fe en Cristo viene antes de la curación. Póngale cuidado. Esto es muy significativo. Es un momento muy importante. Les cuento, hay un compañero en el seminario que ahora sirve como pastor en una iglesia en Oregon. Él llegó a la fe cuando era un adolescente, fue sanado de las garras de la droga después de que había estado por varias casas de rehabilitación y parecía que no tenía esperanza para él. Fue sanado de esa adicción y los que atendían para decir que no había, los que lo atendían parecía que no había esperanza de ninguna recuperación, pero él fue sanado cuando un grupo de jóvenes, también cristianos, llenos de fe, pusieron sus manos sobre él y oraron. Y antes de esto era muy rebelde, pero desde ese momento su fe en Dios creció, no tenía fe en ninguno de los dos. Él no quería nada de cristianismo, sin embargo, a través de ese milagro, de ese momento, Dios suavizó su corazón, que era duro para el evangelio, y fue salvo. Ellos oraron por ahí con él. Eso parece bastante natural. Está enfermo, adicto, Dios le sana, y en gratitud este hombre responde. Eso es maravilloso. Sin embargo, no es lo mismo que está pasando acá. Esa no es la imagen que tenemos acá. Podemos decir con razón que esta mujer tiene mayor fe que mi amigo, porque la fe de esta mujer no es una respuesta a un milagro, sino es una expectativa fiel a que haya un milagro. Su fe puede ser imperfecta, si mezclada con pecado y error, pero es audaz. Recuerde lo que está haciendo, es valiente, llega hasta allá. Es una fe que ella hubiera podido tomar una montaña y tirarla al mar. Como excluimos en el versículo 22, dice, pero Jesús volviéndola y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. ¿Por qué sabemos que tiene una fe agradable a Dios? Porque Dios o Jesús la sanó. El flujo de sangre se secó, inmediatamente se puso bien. Jesús la felicita inclusive. Tu fe, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Solo hace un comentario sobre la naturaleza de su fe y es un comentario positivo, no es un comentario negativo. Jerónimo lo dijo de esta manera: su roce o su toque en el dobladillo de su prenda era el grito de un corazón de un creyente.
Su fe es infantil tal vez, pero también por su fe el reino de los cielos se le entregó como a un niño. De esto quiero que sepa que no necesita tener todas las bolas. Pensemos en esto, en un pool teológico. Piensen en una mesa de pool, donde están todas las bolas ahí. Tienen que estar todas listas para poder ganar el juego. Tienen que tener todas en los lugares apropiados para poder ganar. Un jugador experto pone todas las bolas del pool y las va metiendo una en orden. Pero acá no necesita tener las bolas listas, las bolas teológicas listas. Ella simplemente tiene la fe. Tampoco tiene que tener los mandamientos, custodiando todas estas bolas en fila para poder seguir a Jesús. Solamente tiene que venir a Él. Tiene que empujar las bolas a un lado o al otro y meterse por ese hueco de la mesa. Venir a Él. Entre más vacías estén las manos, mejor. El segundo rostro. Creo que este milagro, esta interrupción en el drama que nos mantiene acá, el lector por primera vez genera un suspenso concerniente a esta chica que ha muerto. Solo la fortalecía la confianza de Jairo en Cristo. Creo que esta chica, mientras camina a casa con calma, creo que este Jairo, cuando va caminando a casa con calma con el Señor, su fe se va edificando paso a paso, porque piense, ella acaba de decir, está muerta, y él va para allá, pero para en el camino, habla con las personas, sana a esta chica que tenía el flujo de sangre. Cuando llega a la casa, aquí encontramos otra interrupción en el drama, una esperada pero desalentadora. La niña está muerta. Cuando llega allá, se da cuenta que la niña está muerta. En el camino, el flujo de carne, el flujo de sangre de la mujer en el camino se detuvo. Para esta niña, la niña de 12 años, el flujo de sangre también se había detenido finalmente. Estaba muerta. Detuvo su corazón. Su corazón se detuvo. Así también llegó a la casa. Y la única vida que había allí es lo que encontramos en los versículos aquí. Miren lo que encuentran. Dice, cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden. Eso era lo único que había de alegría allí. La niña estaba muerta. Les dijo, retiraos porque la niña no ha muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Hace varios años una tía mía murió. Era un poco más joven que mi madre. Ella murió el día en que mi hijo nació, mi hijo el mayor. Nunca olvidaré yo estar celebrando la llegada de mi hijo y toda mi familia sufriendo la muerte de mi tía. Mi abuela casi no se recupera de esto, de hecho nunca pienso que se haya recuperado. Hoy todos recuerdan a mi tía de una forma muy especial, muy nostálgica. Y esto ya sucedió hace 27 años. Puede ser que sea el mismo tipo o lo mismo que está sucediendo acá. Dos sentimientos diferentes. Primero están todos sufriendo, llega Jesús y todo el mundo empieza a reírse, a burlarse de Jesucristo. Hay una conmoción, hay dolor, hay dolientes profesionales. ¿Por qué dolientes profesionales? Porque en esa época, en el antiguo Israel, incluso los que eran más pobres conseguían dolientes profesionales que eran contratados en ese momento. El Mishnah, que es el documento judío, dice que los más pobres en Israel deben contratar no menos de 2 flautas y una mujer que se esté lamentando, que esté todo el tiempo llorando. Este gobernante probablemente era un hombre rico, entonces tenía música, muchas mujeres llorando, mucha conmoción, las personas sacándose los pelos, sufriendo, tocando el ataúd, haciendo toda esta conmoción.
Probablemente todo el mundo estaba despierto en la ciudad. El único cuerpo que no estaba despierto era la niña que estaba muerta. Los dolientes profesionales seguramente son los que dicen estas palabras. Vemos la franqueza de su respuesta, porque dice retirados porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaban, pues está dormida, ¿cómo que dormida? Y no es que Jesucristo esté negando la muerte de esta niña. Él no está diciendo, es que está en un coma. No está diciendo que está en coma o que ya lo vamos a despertar. No sean tontos, ella está solamente dormida. No, Jesús no niega su muerte. Él está simplemente redefiniendo. La muerte no es el fin, no es la realidad sombría que parece, no es nada peor que el sueño profundo. A su debido tiempo se levantará de nuevo, es lo que está diciendo. A su debido tiempo Jesús morirá y se levantará de nuevo, y por eso usted y yo también estaremos muriendo y levantándonos de nuevo. Solo dormía, no se escuchaba ni una palabra, pero se burlaron de él, se rieron de él para despreciarlo. Pero sus lágrimas se cambiaron rápidamente a la risa, que es una clara indicación de esa superficialidad de su dolor. Desde una perspectiva humana, su risa tiene sentido. Por supuesto, la chica está muerta, ¿sí o no? Pero no saben con quién están tratando. El Hijo de la vida es el que da la vida. Dios, que puede calmar una tormenta mortal, como lo vimos en palabras anteriores, que puede domesticar a 1000 indomables demonios con un solo mandamiento, seguramente puede tomar un cuerpo dormido para que se despierte. Y así lo hizo. En el versículo 25 es lo que hace. Y aquí el milagro. Pero cuando estaba echado fuera la gente, él entró y yo digo, la rozó, la tocó, la tomó de su mano y la niña se levantó. Esa noticia se difundió por toda la tierra. El llanto no pudo levantar a la niña de todas esas personas que lloraban. Las lamentaciones nada hicieron. La gran conmoción no pudo renovar el pulso de esta niña fallecida. Sin embargo, ese poder, ese poderoso roce de Cristo literalmente la despertó de los muertos. Un roce que cobró fama y se propagó por toda la región. Todos supieron tan rápido como si lo hubieran publicado en Facebook, como si hubieran puesto un chat y todo el mundo lo sabía. Desde Capernaum a Jerusalén, desde Damasco hasta Roma, de Londres a Nueva York, de Miami a Bogotá, todo el mundo lo supo. Todas partes. Es lo que nos dice ahí. De tal manera que todos se llenaron de esperanza, todos aquellos que confiaban en Cristo y en el poder de su resurrección. Hay un hombre, Martín Lutero, que escribió unas palabras y les tituló Tirar el martillo. Cuando su hija, o se las adjudican a él, cuando su hija de 14 años, Magdalena, murió por una gran plaga en Europa del siglo XVI, los que conocían a Lutero, más tarde recordaron el acontecimiento. Lutero estaba arrodillado junto a su cama y le suplicó a Dios que lo liberase del dolor. Pero la niña igual murió, y los carpinteros clavaban la tapa del ataúd, y Lutero gritó, boten el martillo, lejos, boten el martillo, porque un día se levantará de nuevo. Esa es nuestra esperanza. El padre de Wilson, uno de nuestros servidores que murió no hace mucho, un evangelista que estuvo por muchos lugares, la esperanza es que él algún día se va a levantar. Esa es nuestra esperanza para todos los que morimos en Cristo. Es nuestra única esperanza. No vamos a escapar de la muerte. ¿Quién escapa de la muerte? Todos vamos a morir. Esta niña de 12 años que fue resucitada, de nuevo un día va a morir, o murió, igual que Lázaro, que también fue resucitado de los muertos, pero también murió, eventualmente murió. La historia milagrosa no se trata de cómo debemos confiar
en que Jesús nos salvará de una muerte prematura o de nuestra propia muerte. Jesús no es una fuente mística ni mágica de juventud, no es la poción que uno se toma para la eterna juventud. Él es nuestro Salvador resucitado. Esta historia nos enseña la gran historia de nuestra salvación. La muerte de Cristo, yo les digo, es la muerte de la muerte. Él asume la maldición de la muerte que Adán trajo al mundo. En la muerte de Cristo está la muerte de nuestra muerte espiritual, porque ahora vivimos. En la resurrección de Cristo está la vida, porque no estamos muertos, no solamente físicos, sino espiritualmente. Nos levantaremos de nuevo con cuerpos, porque Cristo murió y resucitó. Nosotros que estamos unidos a Él, aunque podamos morir, también resucitaremos a una vida mejor. En las palabras de un escritor de himnos, Horacio Spafford, dijo: perdió sus 4 niños en el mar. Nos elevaremos a una vida donde Satanás no hace buffet, donde las pruebas no vienen, dice él, donde las olas del mar no ruedan y donde todo está finalmente bien con nuestras almas. Esa es nuestra esperanza. Es una esperanza basada en la realidad de la resurrección, una esperanza que espero que traiga aliento a cada uno de los que estamos acá. Grite, tire el martillo, bote ese martillo, tire ese martillo lejos, porque un día, el día final, nos levantaremos de nuevo. ¿Cree usted en estas verdades? Porque esta verdad es solamente para aquellos que creen en Cristo. No es para todos. Si no cree, si no ha creído, hoy es el día de salvación. Crea que Dios es el creador, dueño de todo. Él creó desde el principio los cielos y la tierra. Él exige perfección, pero el hombre ha quebrantado su ley, porque no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno. Pero Cristo vino al mundo como Dios para salvar a los pecadores, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Así que los pecadores lo único que tienen es que arrepentirse, abandone el impío su pecado, y el hombre inocuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Esa es la idea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de tu palabra y gracias por estos milagros que tú nos has mostrado en este día y nos han ayudado a confiar en que algún día vamos a resucitar otra vez. Por más que muramos, vamos a estar contigo para siempre. Gracias te damos por esto. Te pedimos, Señor, que estas palabras, esto que acabamos de estudiar, quede muy impregnado en nuestro corazón y sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te damos. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.